Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de esta semana. Vamos a realizar nuestras actividades de la asignatura de tutoría y educación socioemocional. En esta ocasión, en nuestra clase, vamos a desarrollar el tema de los recursos y ayudas que tenemos para poder aprender mejor, tocando el subtema de aprendiendo de y con los demás. ¿Esto a qué se refiere? La forma en cómo aprendemos de las demás personas con las que interactuamos, cómo este proceso de aprendizaje que realizamos día con día se da como resultado de con lo que aprendemos de los demás, de lo que aprendemos con la gente que estamos en constante interacción, de cómo la influencia de esas personas con las que nosotros nos desarrollamos, cómo es esa influencia positiva en la forma en cómo nosotros aprendemos. Y a veces no tanto siempre es positiva, a veces esa forma también de lo que aprendemos, a veces aprendemos cosas negativas de los demás. La influencia es tan que el nivel de aprendizaje que nosotros realizamos de la gente es muy avanzado. Muy bien, ¿qué aprendemos de los demás? Aprendemos un sinnúmero de cosas. De hecho, el aprendizaje está basado en repetición. Nosotros como tal no podemos crear ya conocimiento y aprender de forma individual. Siempre tiene que ver el aprendizaje con la forma en que socializamos. De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita en lo que estamos viviendo, a pesar de que es una educación a distancia, hay esa cierta interacción a través de los medios electrónicos, a través de estos videos, a través de información. Si no podemos ser individuos que podemos aprender de forma aislada, ya que como seres sociales tenemos esa necesidad de interactuar con los demás. Y bueno, ¿qué aprendemos de los demás? Aprendemos actitudes. Por ejemplo, cuando yo me junto con algún grupo de amigos, aprendo inclusive a cómo ellos se comportan con los demás, a cómo ellos se relacionan con los demás, cuál es su actitud ante la gente. Y a veces voy adaptando ese tipo de aprendizajes. Si bien es cierto que nunca vamos a ser iguales, es por ello, porque siempre vamos cambiando de personas con las que sociabilizamos, vamos cambiando de amigos, vamos cambiando, por ejemplo, de escuela, y cada persona que nos vamos nosotros encontrando en el día a día va aportando cosas hacia nuestros aprendizajes. También podemos aprender nuestras formas de ser. Esto va muy ligado a, por ejemplo, a veces podemos ser igual que alguien con el que vivimos. Puedo ser totalmente igual a papá, totalmente igual a mamá. ¿Por qué? Porque esa influencia que tienen ellos lo tomamos nosotros como ciertos modelos a seguir. Y esto es de forma inconsciente. No decimos, yo quiero ser como él y entonces copio la manera de ser como él, sino es una forma inconsciente. De ahí viene mucho una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque sí es cierto, aprendemos mucho de con quienes estamos interactuando. Inclusive podemos aprender algunas palabras. No les ha tocado a veces decir algunas palabras que uno dice, ya estoy diciendo lo que decía mi compañero o mi compañera. También podemos aprender ciertos hábitos. De hecho, en la casa aprendemos hábitos por repetición, porque mamá o papá nos dicen que te debes de lavar los dientes 3 veces al día, y a lo mejor hasta la forma en cómo lo realizamos es muy similar a cómo lo realizan nuestros papás. Aprendemos hábitos como, por ejemplo, la forma en cómo tendemos la cama, la forma en cómo colocamos la mesa al momento de comer. Cada familia va teniendo ciertos hábitos que son únicamente de esa familia y que han sido parte de cómo ha ido ese aprendizaje pasando entre ellos, cómo entre ellos han ido complementando ese aprendizaje. También podemos aprender modas. De ahí
que vienen estos grupos sociales, estos pequeños grupos sociales donde se adaptan ciertas modas y como joven me siento yo identificado, entonces voy y aprendo más de esa moda. Leo o pregunto directamente o voy y ya me siento parte de ese grupo y voy aprendiendo cómo ese grupo se desarrolla en sus ideas, en la forma de vestir, en la forma de pensar. También aprendemos comportamientos. ¿Cómo me comporto? Por ejemplo, no es la misma manera en cómo se comportan, por ejemplo, en casa, que cómo se comportan en la escuela, que cómo me comporto en la iglesia, etcétera. Entonces, ciertos comportamientos yo los voy aprendiendo de esa forma, de ese grupo en el que se desarrolla. En casa me han dicho, bueno, es que aquí en cuanto llegue un adulto, tal vez se le saluda de mano, se le ofrece algo de comer a cada visitante que llegue, pero de esa manera no nos vamos a comportar en la escuela. No a alguien que llegue al salón le vamos a ofrecer algo de comer. Entonces son diferentes comportamientos en los diferentes lugares donde nos desarrollamos. Y eso lo vamos aprendiendo. No hay como tal una regla. Por ejemplo, ustedes cuando ingresaron a la escuela no les dijeron, aquí está el reglamento de cómo comportarse en el salón de clases justo cuando un amigo se te acerque, los pasos que tienes que hacer. Sino ya nosotros vamos adaptando los comportamientos que vemos, cómo se van desarrollando los demás. Y eso se da en todos lados. Esa es la influencia que tienen los demás hacia nuestros aprendizajes. Y bien, ¿qué recursos y qué ayudas puedo tener para aprender? Ya vi que aprendo de todos, que hay una influencia positiva en todos, pero ahora, ¿cómo lo puedo yo tomar o qué recursos puedo yo tomar para ayudarme a mejorar mi aprendizaje? En primera instancia, tengo que tener ciertos factores o tomar en cuenta ciertos factores que me van a permitir tener un aprendizaje totalmente activo. Primero, tengo que activar mi cerebro, tener una activación cerebral. ¿Cómo activo mi cerebro? El cerebro no es así como un aparato electrónico que yo diga, bueno, aprieto un botón y entonces ya se activó y ya estoy en modo aprendizaje. No. Recuerda que el cerebro es un músculo, tiene músculo y como todo músculo, si nosotros no lo utilizamos, ese músculo se acostumbra a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a lo mejor de pequeña, en el kinder, en la primaria, como hacía mucha actividad física, me gustaba correr, tenía elasticidad? A lo mejor podía yo tocar sin problema la punta de mis pies, sentada a la punta de mis pies, y sin problema. O era de esos que a lo mejor hasta podía tocarme el dedo gordito del pie y me podía yo tocar con la cara. O subir mi pie hasta atrás de la cabeza. ¿Y qué pasa si yo lo dejo de hacer? Llega un momento en que ya ni siquiera puedo tocar la punta de los pies. Ni menos pensar que yo pueda subir mi pie y ponerlo atrás de mi cabeza. Entonces, esa parte de activar, de seguir haciendo ese desarrollo de mi músculo, me va a permitir que se atrofia y se queda ya duro, ya no pueda yo hacer los movimientos de antes, o si lo sigo activando, si sigo haciendo eso, voy a seguir haciéndolo y a lo mejor hasta mejor, ¿no? Voy a tener mayor elasticidad. Con el cerebro pasa lo mismo. Si yo me acostumbro, por ejemplo, realizo operaciones matemáticas, pero qué flojera, mejor el celular o la calculadora. Y aunque me sepa las tablas, aunque sepa sumar, aunque sepa multiplicar, pero me da cierta flojera, hago que mi cerebro se vuelva de cierta manera flojito, entonces mi cerebro ya le va a costar mucho trabajo. Cuando yo realmente quiera hacer una operación matemática de forma mental, me va a costar mucho trabajo, porque yo ya acostumbré a mi cerebro que ese tipo de recursos es más fácil utilizarlos con la computadora. Y entonces pasa lo mismo cuando yo voy a aprender algo. Si en ese momento yo pongo mi cerebro en modo quiero pasármela bien y mejor estoy pensando en mi serie favorita y por acá el profesor platicando o por acá el video solito,
Entonces no hago a que yo tenga esa escucha activa, esa atención total y que a lo mejor de lo que me estén hablando yo pueda aprender, sino que luego digo, no, después, como cuando sacamos la foto de lo que puso el profesor en el pizarrón, ¿no? Saco la foto y, ajá, sí, después lo paso a mi cuaderno. Y esa foto se perdió y jamás coloqué la punta en el cuaderno, ya no lo repasé, ya no. Entonces mi cerebro se va haciendo flojo. ¿Qué tengo que ser también? Empático, desarrollar mi empatía. Ok, soy empático, pero ¿para qué me sirve ponerme en los zapatos de los demás? ¿Para qué me sirve comprender lo que están viviendo y sintiendo los demás? Si yo me vuelvo empático, imagínense que todos estos recursos los vamos a emplear en el salón de clases. Si yo me vuelvo empático, por ejemplo, yo soy buenísimo en matemáticas y veo que mi compañero Luis quizá es pésimo en matemáticas. Y si yo soy empático, entonces le digo a Luis, ok Luis, yo veo que te cuesta trabajo el tema que vimos hoy de matemáticas. Mira, yo lo entendí súper bien, te lo puedo explicar. Recuerda que también a veces aprendemos mejor de nuestros iguales. ¿Qué quiero decir con iguales? Las personas que tenemos esa igualdad en cuanto a edades, en cuanto a gustos, en cuanto a recursos. Entonces, si yo soy empático con esa persona, yo le puedo enseñar matemáticas a como yo lo aprendí y le puedo dar ejemplos a como yo considero que es más fácil que lo pueda entender. Cuando yo soy empático con los demás y ayudo a los demás, voy a recibir eso también de los demás. A lo mejor el compañero Luis, que es pésimo en matemáticas, es buenísimo en español, en otra materia. Y yo soy pues malo en esa. Entonces es ayudarnos. Si yo soy empático con alguien, alguien puede ser empático conmigo. Pero si soy de esas personas que considero que cada quien como pueda, que yo aquí aislado solo y entonces yo mismo me voy a reducir el número de recursos, el número de ayuda que puedo recibir de los demás. Otra parte importante, la motivación. Debo de estar motivado. El ir a la escuela debe de ser para mí una motivación para seguir adelante, una motivación de que sea parte de la transformación que voy a tener como ser humano, que la escuela no se convierta en un deber ser, el que no hay de otra, una obligación, sino que se convierta en un paso, en un peldaño más que tengo que subir para lograr ser esa persona que yo quiero en un futuro. Siempre fíjense como meta, ¿qué quieres ser? Que la escuela no sea solo no hay de otra, sino que sea una gran oportunidad, como les decía, un peldaño más para lo que quiero ser a futuro. Esa parte de qué quiero lograr, que sea llegar motivado desde tengo que subir mi promedio, tengo que estar bien, tengo que hacer que todos mis recursos pueda utilizarlos para poder seguir adelante. Como cuando haces ese videojuego que dices, quiero acabar este nivel, me motiva a acabar este nivel para al siguiente nivel. La escuela es eso, es ir cumpliendo niveles para lograr tu meta superior. También, ¿qué puedo hacer? Compartir habilidades. Va muy de la mano con ser empático. Igual y estamos haciendo un trabajo en equipo o estoy viendo que la profesora nos dejó un trabajo y yo soy buenísimo para dibujar y mi compañero es buenísimo para redactar. Ok, entonces yo me acerco, platico con mi compañero y le digo, ¿sabes qué? Mira, en el trabajo yo te puedo ayudar a dibujar porque a mí se me facilita mucho, pero tú me puedes ayudar a redactar. Y entonces se hace un trabajo colaborativo, se hace un trabajo en equipo. Pensamos a veces que el aprendizaje solamente es de forma aislada y que yo únicamente soy el responsable de lo que aprendo y yo veré cómo aprendo y los demás no me interesa tanto ayudarlos como que me ayuden. Pero realmente, como te vuelvo a repetir, como somos seres sociales, necesitamos de ese trabajo en equipo. Nadie puede trabajar de forma autónoma. Por ejemplo, ahorita.
En mi caso, como profesora, tengo que tener constante comunicación con el director, con los profesores. No puedo trabajar de forma aislada. Yo no puedo decir, yo voy a hacer mi plan de trabajo de forma individual y no me voy a enterar de lo que todos los demás maestros hagan o de cómo se requiere que trabajemos. O entonces yo voy a tener que hacer mi propia empresa de internet o qué voy a hacer, porque requiero un equipo de personas que estemos trabajando de forma simultánea, ayudándonos, aprendiendo de más. Y la más importante, identificar la forma en la que aprendo. Cada uno aprendemos de manera diferente porque recordemos que todos somos diferentes. Desde el que todos somos diferentes desde lo físico, lo emocional, lo psicológico, también somos diferentes en la forma en que aprendemos. La forma en que aprendo yo puede ser muy diferente de la forma que aprendan ustedes. Tal vez a mí se me facilite mucho lo visual. Yo si lo veo, lo aprendo. Pero hay quien diga, no, yo si practico, si escribo, lo aprendo. Y habrá quien diga, no, yo si lo hablo, si lo explico, lo aprendo. De hecho, a lo mejor hay quienes de ustedes cuando van a estudiar para un examen, hay desde el que se pone a hacer la guía y está feliz haciendo la guía y es una forma de repasarlo. Hay quien dice, no, yo me pongo en mi pizarrón o en mi hoja a escribir y hablar solita, como si yo explicara el tema y hablar y hablar y hablar solito. Hay quien diga, no, yo para estudiar necesito poner la música bajita y ponerme a leer, solo leer, escribir, no, leer. Hay quien diga, no, a mí me gusta más platicarlo, estarlo platicando con otras personas que me escuchen o como si yo se lo enseñara a esas personas, que me hagan preguntas o que me pregunten y que me pregunten. Entonces todos aprendemos de forma diferente. Así es como lo podemos aplicar también en el aula. ¿Cómo aprendo? Y entonces ¿a qué le voy a dar énfasis? Si soy del que aprendo de manera visual, pues entonces soy el que voy a estar poniendo mucha atención a todo lo que la maestra está explicando en el pizarrón. Si soy el que aprendo de forma escrita, bueno, voy a poner mucha atención en estar escribiendo todo lo que yo considere que es importante en la clase. Y así ir viendo de qué forma se me puede facilitar. Si soy el que aprendo dibujando, ok, a lo mejor ya tuve que hacer el apunte que la maestra pidió, pero en casa puedo hacer pequeños dibujos alrededor del apunte que me ayuden a identificar o aprender mejor lo que vimos en clase. Como se dan cuenta, todos estos recursos y ayudas tienen que ver mucho con mi yo social. Ninguno, a menos de identificar la forma en que aprendo, pero la mayoría están enfocados a un trabajo colaborativo, a trabajar con alguien más, a ser parte de alguien más. Ojalá puedan identificar y desarrollar cada uno de estos porque les va a ayudar mucho, no nada más ahorita en la secundaria, sino ya en niveles más elevados educativos te van a servir más, tienes que ser más sociable todavía, porque ya no hay como tal esa interacción tan directa del profesor hacia el alumno, sino ya es más recurso de entre alumnos, cómo es que van a desarrollar su aprendizaje. Y bien, ¿qué vamos a hacer para esta semana número 6? Me van a contestar este cuadro. Este cuadro les va a servir para identificar la forma en que ustedes aprenden. Me van a poner aquí, por ejemplo, está la actividad, si sí o no me resulta útil y en qué asignatura si me resulta útil o no me resulta útil, según lo que ustedes colocaron. Por ejemplo, escuchar la explicación del maestro. Si me resulta útil o no, si sí, en cuál, si no, en cuál, en todas puede ser. Hacer resúmenes, en qué materia sí me resulta, porque hay algunas actividades que te van a servir para unas materias y para otras no. Por ejemplo, cuando van a hacer un experimento científico, es realizarlo, es verlo, realizarlo. Difícilmente lo vamos a estar nada más escribiendo, sino eso lo vamos a aprender de diferentes maneras. Entonces, todas estas tengo que contestarlas si me resulta útil o no y en qué asignaturas. Y bien, entonces,
En total, ¿qué me van a hacer para esta actividad? Tienen que realizar las anotaciones de este video. Recuerda que debes colocar la fecha, la frase y el tema y algunas anotaciones sobre este video. Vas a copiar el cuadro anterior que te presenté, que es este cuadro. Lo vas a anotar en tu cuaderno y lo vamos a contestar. Te voy a mandar un archivo donde viene este cuadro para que puedas verlo mejor. ¿Y qué me vas a enviar? Únicamente me vas a enviar un archivo que vengan las fotos de las anotaciones de este video y las fotos de este cuadro ya contestado. Es lo único que me vas a enviar. Y pues sí, te vuelvo a decir, trata de identificar para qué eres bueno. Trata de identificar la forma en cómo puedes ayudar a los demás y cómo te podrías ayudar de los demás para mejorar tu aprendizaje. Y quiero que leamos esta frase juntos. El amor de la familia perdura a pesar de la distancia, las diferencias y el tiempo. Ahorita son momentos en que a lo mejor sobresalen más las diferencias entre familia, estamos más tiempo, a veces somos menos tolerantes. Sin embargo, recuerda que siempre la familia es quien va a estar ahí a pesar de todo. Siempre vas a contar con el apoyo de tu familia en todo momento. Así que valoremos el esfuerzo que cada uno está haciendo en estos momentos y cuidemos mucho de cada uno de los que estamos en casa y en familia. Pues bueno, chicos, yo me despido de ustedes sin antes reiterarles que estamos en comunicación constante a través del WhatsApp, a través de las redes, a través de la plataforma educativa. Cualquier comentario que tengan lo pueden realizar a través de él. Y bueno, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y me despido.